Bueno, ayer uno vino a criticar, dice, ustedes dicen a los cristianos corderos de Dios. Y eso no es justo porque los hermanos cristianos no son corderos, no sé esto, todo eso. Yo le dije al hermano que me hizo esa pregunta, dije, primero que yo nunca ataco a los hermanos cristianos. Eso no está bien. No está bien que alguien ataque. Y a través del ataque tú no puedes conseguir adeptos. No está bien. Solo un loco ataca a los demás, primero. En segundo lugar, los hermanos cristianos mismos se autodenominan así, los corderos de Dios. A Jesús lo llaman el Cordero de Dios, que fue sacrificado para liberar el pecado del mundo. Eso es la Biblia lo que dice. Entonces yo dije, pero nosotros siempre recomendamos empezar la palabra así paso a paso. Y hace un par de días un muchacho iraní de Italia me escribió. Dice, Sheikh, yo ahora estoy discutiendo con los cristianos cómo les voy a decir que el Islam es el camino correcto. Yo le dije al muchachito, escúchame bien, muchacho. Así son los pasos. Usted también apúntalo. Esos son los pasos. Vamos a ver. Primer paso. Ahora, ese argumento que quiero enseñarte es sobre legitimidad, autoridad del Nuevo Testamento. Muy bien, escúchalo bien, así que escúchalo bien. Primero, premisas son los siguientes. Primero, escúchalo bien, apúntalo bien. Cuando ya tienes un encuentro con un hermano cristiano, hágale pensar. Vamos a ver. Primera premisa. Jesús, la paz sea con él, bendito sea Jesús, tenía enemigos y tenía amigos. Los mejores amigos de Jesús eran los apóstoles, 12 apóstoles, que uno era traidor, ya no, 11 apóstoles. Y el mejor apóstol de Jesús era San Pedro. Esto está en San Mateo. Ya, eso es primera premisa. Segunda premisa. Los peores enemigos de Jesús eran los fariseos, según San Mateo, San Lucas. Y Jesús dice, las personas más lejas de ser guiadas son los fariseos. Los profetas falsos, los malditos, son los escribas fariseos. Entonces, si las prostitutas algún día puedan llegar al reino del cielo, pero los fariseos nunca jamás pueden llegar a ser guiados. Entonces, un fariseo no puede ser guiado, tanto como Jesús da ese testimonio en San Mateo. 3. Señor Pablo era un fariseo. En Galateas, él mismo dice que era un fanático fariseo, dentro de quienes Jesús los maldijo. Jesús mandó maldiciones para Pablo en su vida. Eso es certeza. Tenemos certeza porque Pablo dice que era entre los que perseguían a Jesús en su vida terrenal. Era entre quienes recibieron la maldición de Jesús, tal como Jesús lo dice. Entonces Pablo es la persona más leja de ser guiada. 3. 4. Pablo pretende ser guiado a través de una aparición de Jesús. Vamos a ver. ¿Dónde tenemos algún testigo? No existe testigo. La única persona que pretende que Pablo ha sido guiado es el mismo Pablo. Entonces, Pablo es un enemigo de Dios que pretende tener una aparición de Jesús. La palabra de Pablo no nos da certeza. Nos va a dar una duda. Puede ser que Pablo haya tenido la aparición y puede ser que no lo haya tenido. Entonces debemos seguir investigando. La otra premisa. Pablo, en su carta a los romanos, confiesa que rechazó a San Pedro. Pablo dice, discutí a San Pedro y lo rechacé. Tenemos certeza que San Pedro es un compañero fiel, apóstol fiel de Jesús, el sucesor de Jesús.
Pablo reconoce que incluso después de tener esa aparición, él aún sigue enemigo de San Pedro, enemigo de mejor amigo, de mejor sucesor de Jesús. Quiere decir, Pablo reconoce que está mintiendo en esa aparición. Tenemos dudas sobre esa aparición, si es una mentira, es una cosa real, pero Pablo afirma que es un mentiroso. ¿Por qué? Porque dice, rechacé a Pedro. Entonces, ya que el mismísimo Pablo reconoce que ha discutido con Pedro y ha rechazado a Pedro, incluso le titula a Pedro como apóstol falso. Entonces, no importa lo que la iglesia explica, quiere justificar y todo, lo importante es que él, Pablo, quien es enemigo de Jesús, sigue enemigo de San Pedro. Entonces, ya la conclusión. Tuvimos duda que si Pablo ha sido guiado por esa aparición o es una mentira de Pablo, pero ya nos damos cuenta que Pablo todo lo que dijo era mentira por haber rechazado al sucesor de Jesús, a San Pedro. Y la última parte, el Nuevo Testamento es una obra de Pablo en gran parte. ¿Por qué? 27 libros tenemos en el Nuevo Testamento. 13 son las cartas de Pablo, 13. Y Lucas era discípulo de Pablo. Evangelio de Lucas, Hechos de los Apóstoles son de Lucas. Entonces, 15 obras son de Pablo y su discípulo Lucas. Juan, que tiene un evangelio, ese evangelio de Juan es para alrededor del año 105 a 115. Quiere decir 80 o a 85 años después de Cristo, después de Jesús. Es imposible, los sabios, los bíblicos dicen, es imposible que eso sea del Juan, el apóstol de Jesús, sino es de otro Juan que es apóstol de San Pablo. Entonces, lo que tenemos de Juan también es un discípulo de Pablo. Entonces, Evangelio de Juan, cartas de Juan, Apocalipsis de Juan. Las epístolas de Juan son un conjunto de 3 libros. Imagínense, son 3. Entonces son 5. Con 15, 20 libros de 27 libros del Nuevo Testamento son de Pablo y los discípulos de Pablo. Entonces, el Nuevo Testamento es una obra del Señor Pablo. Entonces, la iglesia fundada en esta parte del Nuevo Testamento no puede ser de Dios. Punto. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Ya. Entonces déjale pensar al hermano.